Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo año de la Cátedra Brasil. Nuestro agradecimiento a la Universidad de la UCEMA, nuestro agradecimiento a nuestra directora Sibyl Roth y a todo el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ya llevamos casi 4 años con esta actividad mensual, explorando a Brasil desde el punto de vista económico, político, militar, de política exterior. Y el día de hoy tenemos, para empezar el año 2023, un querido amigo, un lujo de economista, un hombre con inmensa experiencia académica. Nos conocimos muy jóvenes como jóvenes asistentes en Flaxo, el asistente de investigación de un gran y querido economista, Roberto Bouzas, en mi caso de Mónica Hirsch, que creo que es la culpable que me dedique tanto a Brasil, así que hemos sido asignados por nuestros maestros. Y después una larguísima formación académica, pero una larguísima formación práctica en ámbitos de la política pública. Es un raro economista en el sentido que combina teoría y práctica, ¿no? A veces uno conoce economistas que son pura práctica y economistas que son pura teoría. Juan Carlos tiene los pies muy en la tierra, pero también es un brillante académico. Le puede hablar al vulgo y también le puede hablar a sus colegas. Ya de hace varios años tiene a su cargo el área de jefe económico del Banco Itaú, uno de los bancos más importantes de Brasil y de América Latina y del mundo, así que ha coronado esa carrera académica y esa carrera de practitioner en el Estado con unas entidades financieras más importantes de la región y presente en la Argentina y en toda América Latina y los Estados Unidos. Juan Carlos, bienvenido a esta nueva edición de la Cátedra Brasil. Muchas gracias, Fabián, por tus palabras y gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes nuestra visión sobre la economía brasileña y los desafíos que se están planteando hacia futuro. Bueno, nuestro agradecimiento es a vos por tu tiempo. Este webinar, como siempre, va a ser grabado en YouTube y después va a ser circulado por mí y por las redes de la UCEMA, así que vamos a lograr una gran difusión. Juan Carlos también lo va a enviar a sus contactos. Juan Carlos, obviamente nos acercamos al 30 aniversario del Plan Real, que los argentinos miramos con cierta nostalgia y envidia, ¿no? Porque era como un hermano mellizo del plan de convertibilidad que se había iniciado en el año 91 en la Argentina, con tanto éxito, y nos dio 10 años de baja inflación, con un montón de problemas, pero viéndolo retrospectivamente, ahora tenemos lo mismo, más problemas que en la época de la convertibilidad y además inflación, digamos, ¿no? Con lo tanto, no solucionamos nada en realidad. Pero Brasil logró una política de Estado, logró que el PCDB, que lo inauguró, después lo siguió el PT, después lo siguió Bolsonaro, y todo indicaba para los lectores superficiales de la realidad brasilera que iba a ser continuado a rajatabla por Lula 3, una visión pragmática, si bien iba a juguetear con el tema Irán, Rusia, China, Cuba, iba a ser el show-off que ya había hecho en el Lula 1, Lula 2. En materia macroeconómica, Lula, como se dice en el barrio, no come clavos, no comía clavos, e iba a hacer lo que debía hacer. Bueno, de la lectura del Wall Street Journal y de otros, y de Economist, y de otras publicaciones que apoyaron activamente a Lula contra Bolsonaro, bueno, esa euforia está atenuándose. Entonces me parece muy importante que iniciemos este año de la Cátedra Brasil con una visión pragmática, informada, equilibrada como es la tuya. Adelante, Juan Carlos, por favor. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, digamos, la nueva administración que comenzó hace 3 meses aproximadamente, se encuentra con varios desafíos ante las demandas socioeconómicas que hay en Brasil, agravadas por el hecho de que se están dando en una sociedad bastante polarizada. Y las señales que llegan de administración económica son señales que no terminan de convencer o de producir tranquilidad en los participantes del mercado. La economía brasileña
vos comentabas los 30 años, se está encontrando con un amesetamiento de actividad económica, es una economía que no está creciendo, que tiene una expectativa de bajo desempeño para los próximos años. Es una economía con tasas de interés bastante altas, es una economía con una pira contra el crecimiento y por lo tanto con la capacidad de poder satisfacer estas demandas sociales que habíamos comentado. Y la verdad es que las discusiones que se están dando en el aspecto fiscal y en el aspecto monetario están generando más preocupación que tranquilidad. En materia fiscal hay bastante preocupación por el crecimiento de la deuda pública. Todas las proyecciones indican que va a haber un deterioro de los ratios de deuda a PBI en los próximos años. Esto llevó toda una discusión sobre las nuevas reglas fiscal para aplicar en Brasil. Brasil tuvo un esquema de techo al gasto hasta el año 2019, que luego se abandonó con el COVID, y ahora hubo de nuevo un replanteo y una presentación que hizo el actual ministro de Economía en el Congreso sobre una nueva pauta sobre qué sendero va a tener el gasto público hacia adelante. Y si bien el esquema que se está planteando es un esquema que apunta a poner un techo al crecimiento del gasto y un esfuerzo en equilibrar las cuentas públicas antes del pago de intereses, el resultado primario, aún hay bastantes dudas sobre la viabilidad de la propuesta, porque si bien la forma en que esto está planteado, el gasto público podría crecer en términos reales en un rango que podría ir desde el 0,6% del PIB a 2,5%, existe la voluntad de limitar ese crecimiento a que en cada año no pueda crecer en términos reales, en términos interanuales, más del 70% de lo que crezcan los recursos. Pero planteado así, te genera la duda sobre cómo van a crecer los recursos. Y entonces ahí viene la incertidumbre sobre qué va a ocurrir con la carga tributaria en Brasil. El ministro de Economía dio a entender que el espíritu de ellos es eliminar exenciones, loopholes que existen en el actual sistema tributario, pero hay muchas dudas sobre si eso puede generar un crecimiento de la recaudación que permita alcanzar esos mínimos crecimientos del gasto público y al mismo tiempo garantizarte un equilibrio fiscal en el propio año 2023 y moverte ligeramente a superávits en los próximos años. Entonces, así como está planteado, la cuestión es positivo que se intente volver a poner un régimen fiscal para contener el gasto y el déficit, pero al mismo tiempo tiene que ser un régimen que sea fácilmente entendible, fácilmente ejecutable, que sea, no diría en inglés enforceable, que se pueda hacer cumplir y que no requiera, como decíamos anteriormente, de seguir agravando la carga tributaria en Brasil, porque eso a la larga va a conspirar contra el crecimiento y contra la posibilidad efectiva de tener ese equilibrio fiscal en el futuro. Pero este no es tal vez es un problema, pero tal vez digamos, hay otros problemas más y que tienen que ver también con la política monetaria. Digamos, el gobierno obviamente muy preocupado en acelerar la tasa de crecimiento, ve el nivel de las tasas de interés como algo que conspira contra el mismo y ha entrado en una discusión significativa con el Banco Central sobre cuál debería ser la postura de la política monetaria a llevarse a cabo en Brasil. Y la verdad es que
Brasil viene con un esfuerzo importante por tratar de bajar su tasa de inflación. Digamos, son niveles que en Argentina serían, digamos, considerados una gran victoria, ¿no? Pero tener un 6% de inflación es algo que preocupa en Brasil porque está claramente por encima de la meta. Aparte, 6% representa para este año una aceleración respecto a lo que fue el año pasado, donde las bajas de muchos impuestos regulados permitió una cierta deflación en los mismos y bajar mucho el índice headline de inflación, pero las presiones todavía de demanda son importantes y eso lleva a que el Banco Central tenga poco margen como para reducir la tasa de interés. Y la reciente decisión que se tomó ahora en marzo, el statement, el comunicado del Banco Central fue muy claro, fue muy hawkish sobre la necesidad de mantener las tasas de interés en este nivel. Nosotros creemos que difícilmente podamos ver una baja en las tasas de interés y pequeña, en el mejor de los casos, hacia el final de este año. Pero todo esto es algo que no causa simpatía en el Poder Ejecutivo, en el equipo económico, y hay una presión importante que va, en el mejor de los casos, digo, no porque sea bueno el efecto, ¿no? Pero digamos, porque se ha hablado de cosas todavía más graves en lo que hace a la autonomía del Banco Central, pero en el mejor de los casos sería subir las metas de inflación para este año y para el próximo, de forma tal de justificar que no sea necesario tener tasas de interés tan altas, porque se aceptaría tener una tasa de inflación mayor. Las discusiones llegaron a ser incluso más preocupantes porque se habló de la posibilidad de buscar el desplazamiento del presidente del Banco Central en el Senado, o de influir con la designación de 2 directores que están pendientes de ser apuntados por el Senado. Y la verdad que en nuestra visión toda esta retórica sobre que complica o que genera dudas sobre la autonomía del Banco Central o que dan ideas de interferencia, lamentablemente generan el efecto totalmente contrario a lo que en teoría están buscando, porque todo este, digamos, cuestionamiento a la política monetaria del Banco Central está teniendo un impacto en las expectativas de inflación en Brasil. Entonces, cuando dicen que van a subir las metas de inflación y que la inflación puede ser más alta, rápidamente la gente empieza a ajustar sus expectativas de inflación y eso hace más dificultoso la baja de la tasa de interés. Y entonces, paradójicamente, el resultado es todo lo contrario a lo que el Poder Ejecutivo busca, que es favorecer una reducción rápida de las tasas de interés, pero el deterioro del ambiente de expectativas y la credibilidad del Banco Central dificultan ese proceso, con lo cual es difícil esperar que realmente se puedan bajar las tasas de interés rápidamente, y hasta uno no podría descartar que podrían tener que subirlas, lo cual ya sería totalmente paradójico para el propio Banco Central. Entonces, la administración estos 3 meses se encuentra como medio atrapada en querer dar ciertas respuestas rápidas a estas demandas de asegurar una tasa de crecimiento de la economía alta, porque, como decíamos, en un ambiente muy polarizado, en la medida en que no haya crecimiento, no haya recuperación del empleo, los buenos momentos, la popularidad del presidente se pueden ir agotando, y esto genera a su vez también una segunda ronda de preocupación, porque es si ahora que acaba de asumir y todavía goza de un nivel de popularidad relativamente aceptable. Yo miraba algunas encuestas ajustadas para presentarla en forma binaria, ¿no? Simplemente aprueba o no aprueba, o sea que tiene un esquema de distribución de los regulares. Lula está todavía cercano a un índice de aprobación cercano al 50%,
No es de los más altos para inicios de presidente, pero tampoco es tan, no es tan bajo. Pero el tema es que hacia futuro, en la medida en que no hay delivery de resultados, eso puede ir disminuyendo. Y decía, la segunda ronda de preocupaciones, si ahora que tiene el índice de popularidad relativamente alto, genera preocupación, ¿qué podemos esperar si luego, apremiado por la baja de la popularidad y por los pocos resultados, el esquema se fue, o la retórica o la política económica en términos generales se hace más agresiva hacia el mercado? Y esto, con lo cual, retroalimenta las expectativas negativas de crecimiento y de inflación sobre Brasil. Yo quería mostrarle ahora una presentación para mostrarle así sucintamente cómo están evolucionando algunos indicadores, los más importantes de la economía brasileña, y qué es lo que nosotros estamos esperando en el corto plazo. Bueno, a ver. Aquí. Acá uno puede ver el gráfico a la izquierda, lo que ha sido en la línea naranja, el desempeño del crecimiento del PIB en los últimos años. Hubo una fuerte caída de 5,3% con el COVID, pero luego una fuerte recuperación, como en muchas de las economías en América Latina, ¿no? Una fuerte recuperación en el año 2021, que continuó siendo robusta en el año 2022, con otro crecimiento de 5% en el 21, 2,9% en el año 22, pero las perspectivas son ahora de una desaceleración pronunciada, ¿no? Estamos proyectando un crecimiento de 1,3% para este año y de 1% para el año 2024. ¿En qué esto está basado? Un poco en, claramente, el esfuerzo por reducir la tasa de inflación implica desacelerar la demanda agregada, eso tiene un impacto en el nivel de producción, pero a esto también se agrega la desaceleración de la economía global, que también está afectando a toda América Latina. Entonces, las perspectivas, sí, como decíamos, de crecimiento nos parecen muy halagüeñas para los próximos 2 años de esta nueva administración. Y esto se ve, a su vez, se va complicando cuando uno mira qué es lo que está ocurriendo con el empleo. Acá el gráfico a la izquierda te muestra la línea naranja. Disculpen que está en inglés, ¿no? Digamos, la línea naranja te muestra la evolución del empleo en millones de personas ajustados por estacionalidad a nivel informal, y en la línea azul te lo muestra para el empleo formal. Y uno ve cómo esto ha empezado a disminuir en los últimos meses, ya desde finales del año 2022, y eso es un deterioro en las condiciones de los habitantes. No se ve mucho en la tasa de desempleo en Brasil, porque al mismo tiempo esto ha sido acompañado, el gráfico a la derecha te muestra la caída en la participación de trabajo, que es la gente que está buscando trabajo. La gente que busca trabajo también está disminuyendo. Esto es a veces típico de las desaceleraciones económicas y en los cuales la gente se ve desalentada a buscar trabajo. Entonces, como la tasa de desempleo se calcula sobre desempleados, sobre la cantidad de gente que busca trabajo, si la gente que busca trabajo disminuye, la tasa de desempleo puede mantenerse relativamente estable. Entonces, por eso decimos, acá es una economía que está medio anémica. Acá podemos ver en el gráfico a la izquierda, concentremos en la izquierda, que es más simple que el de la derecha, que tiene ya una gran descomposición de los índices de precios, pero te muestra la tasa de inflación, ¿no? La tasa de inflación que llegó a un pico de 12% en abril del año 2022, cayó a 5,8% a fines del año pasado, como decía, producto de recortes en precios de regulados, gasolina, pero que parte de esto ahora está siendo revertido y hay restablecimiento de algunos impuestos, y estamos trabajando ya con un escenario donde la inflación vuelve a 6,1%, lo que está claramente por arriba de la meta de inflación, que ahí uno lo ve en las líneas punteadas y en la línea sólida gris, y un descenso lento a la tasa de inflación, que podría estar recién por abajo del techo,
a fines del año que viene. Acá vemos el gráfico de la derecha, lo que intenta mostrar son la evolución de precios de servicios, regulados, industriales, de alimentos en la casa, que muestran una desaceleración lenta que se va complicando por un incremento ahora ya de los precios regulados, y es lo que implica porque la tasa de inflación este año estaría por arriba del año pasado y en un nivel poco confortable con respecto a las metas de inflación. Entonces, todo eso está provocando que el mercado empieza a ver que las tasas de interés, el gráfico a la izquierda, no van a caer. Va a ser necesario tasas de interés relativamente altas en Brasil por un tiempo. La línea naranja muestra la expectativa nuestra de cómo evolucionaría la tasa de interés de la Selic desde 3,75 actual y durante buena parte del 2023 para recién descender a 2,5% para fin de año. Y la línea celeste, que es la línea más reciente, cómo están las respecto pero cómo están las expectativas de tasa de interés de acá hacia futuro. Entonces se ve, en general, es una reducción bastante lenta. Entonces, con poco crecimiento, tasa de interés alta, uno ve con preocupación cómo está evolucionando la deuda pública. Esto acá lo que muestra son las expectativas de crecimiento del ratio deuda-PBI, o sea, variaciones del crecimiento del ratio deuda-PBI de acá hacia un año. Ven cómo esto se ajustó hacia arriba en los últimos meses, así la gente ve un deterioro en el nivel de endeudamiento. Acá, por ejemplo, ven nuestra proyección, esto es el ratio deuda-PBI, que había alcanzado un pico en el año 2020 con la pandemia, luego un proceso de consolidación reciente hasta el año 2022 y nuevamente una retomada alcista de la misma, ¿no? Hacia niveles nuevamente superiores al 80% con respecto al PIB. Entonces, eso es lo que te lleva a la discusión que decíamos de las metas fiscales. Esto es como, acá este gráfico te muestra un poco cómo funcionó el techo al gasto durante los anteriores reglas fiscales que se implementaron en Brasil hasta el año 2019. La línea respecto al PBI, como ven cómo a partir del año 2014 crece sistemáticamente, producto de que el gasto, que es la línea la línea azul, significativamente por arriba que la línea naranja. Es un deterioro y unas perspectivas preocupantes para el año 2022-2023, que es lo que se trata de resolver ahora con este esquema que se presentó en el Congreso y que se espera sea aprobado en junio de este año, al menos por la Cámara de Diputados y poco después por la Cámara del Senado. Ahora, toda esta preocupación fiscal está generando un aumento en la prima de riesgo en Brasil. La prima de riesgo que está medida en puntos básicos, que es la línea naranja, una prima de riesgo que se encuentra cercana a los 280 puntos básicos. Y eso es lo que, a pesar de que las tasas de interés son altas, le pone un techo, un piso a lo que puede ser la apreciación del real. A pesar de tener, digamos, tasa de interés muy alta, el real no es que se fortalece significativamente. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo, producto de las complicaciones fiscales, lo dificultan. Y eso, incluso cuando uno mira el resultado de cuenta corriente, que está en torno al 3% del producto,
pero tenés una inversión directa externa, claramente más que compensa ese déficit de cuenta corriente. Estamos hablando de algo cercano a casi 5 puntos del producto, o sea, una situación externa relativamente confortable. O sea, así todo, con esa situación externa confortable, las tasas de interés altas, el real tiene un piso para lo que es su apreciación, no se puede apreciar más por esta preocupación fiscal. Y para ir cerrando, acá le muestro un poco cómo es nuestro escenario para este año y para el próximo año. Esto solamente se ha revisado dentro de poco cuando tengamos ya una evaluación más certera de la meta del cuadro de reglas fiscales que se estaría aprobando en el Congreso, pero como decíamos, estamos esperando un crecimiento del PIB de 1,3, 1% para este y el próximo año, desaceleración importante respecto al 2,1, inflación acelerándose este año a 6,1 y recién bajando a 4,2 por encima del techo para el próximo año, y una tasa de interés realmente descendiendo muy lentamente, como decíamos, en el mejor escenario 12,5% recién a fin de año y 10% a fin del año 2024, o sea, tasas de interés todavía significativamente positivas en términos reales para la Selic. Y nosotros estábamos trabajando, habrá que ver ahora cómo lo cambia este régimen de reglas fiscales, pero estamos trabajando con un escenario de deterioro fiscal en resultados primarios para el año 23 y 24, producto de una política fiscal expansionista que busca acelerar la tasa de crecimiento de Brasil. Y un real, como decíamos, en niveles similares a los del cierre del año pasado, que fue de 5,30 por dólar. Entonces, a modo de resumen, es un escenario desafiante. Van solamente 3 meses de la nueva administración. Hay preocupación de que el nerviosismo por no tener resultados inmediatos empieza a jugar en contra a medida que avance el tiempo y pueda darse pérdida de la popularidad de la administración y por lo tanto nuevas preocupaciones sobre para dónde puede disparar o cómo cuanto más se puede radicalizar una administración, ahora ya en un escenario en el cual contaría con un bajo nivel de popularidad en una economía que, como decíamos, permanece fuertemente polarizada. Entonces, eso concluyo aquí y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que los gráficos clarísimos, creo que va a ser de mucha utilidad para nuestro público, tanto los que están ahora online como después cuando se pueda acceder vía YouTube. Carlos, una reflexión y una consulta. Haddad es un cuadro histórico militante del PT, es abogado, nunca se ha especializado en temas económicos, ni es uno de estos abogados que han desarrollado cierta sensibilidad o conocimiento de la macroeconomía ni de la microeconomía. Es un político perdidoso, digamos, ¿no? Ha sido derrotado a nivel nacional por Bolsonaro y a nivel estadual el año pasado en Sao Paulo por un amplio margen. Entonces, la reflexión que uno le llega es, ponemos a un abogado sin conocimiento económico, y que además no es una estrella ascendente del PT, digamos, no es una estrella, es un político que se ha estrellado varias veces en contiendas electorales, o sea, no es un rockstar que lo estamos preparando para las grandes ligas, ya su oportunidad estuvo. Y además lo metemos en un contexto donde todos los análisis, incluyendo el tuyo, dan un contexto de que no va a ser un ministro de Economía que va a ser recordado en la historia de Brasil como un superhéroe, digamos, ¿no? No va a ser un Fernando Enrique Cardoso ni ninguna de esas grandes figuras. Entonces, la reflexión que uno tiene es si el mensaje de poner a alguien así no es un poco decidirse, en el caso de Lula y su entorno, a que hay un escenario que no se va a poder cambiar, buscar, digamos, culpables. El culpable va a ser el Banco Central, al cual vamos a atacar, pero no vamos a poder cambiar, porque si lo cambia va a ser una catástrofe y se va a llevar puesto el gobierno.
que recién empieza, como decís vos, falta mucho todavía. Con un Congreso donde la derecha tiene una representación muy fuerte, más fuerte que en los últimos 40 años en Brasil, donde los principales estados están gobernados en manos de la oposición, donde la diferencia de votos fue ínfima, y donde muchos grandes medios de prensa apoyaron a Lula porque le tenían más miedo a Bolsonaro, pero O Globo puede cambiar de bando otra vez sin ningún problema si del otro lado, en vez que Bolsonaro, está, por ejemplo, el gobernador de Sao Paulo, ¿no? ¿Coincidís con este análisis? Mira, te diría, a ver, es difícil que el Poder Ejecutivo pueda avanzar demasiado sobre el Banco Central, porque como bien dijiste, eso tendría un costo muy, muy alto. Creo que son conscientes de eso. No es fácil también conseguir alguna aprobación en el Congreso para hacer cambios en las autoridades. La coalición que tiene Lula, por lo que yo entiendo, no es precisamente muy estable, en el sentido de que no necesariamente va a poder conseguir los votos y puede tener algunos traspiés en el momento, y tendría un costo muy alto. Ahora, cierta interferencia puede lograr porque el comité que decide las metas de inflación participa el Poder Ejecutivo, participa el Ministerio de Economía, perfectamente pueden llegar a cambiar la meta de inflación y es un escenario que tiene alta chance de que eso ocurra, y eso también va a tener un costo. ¿De subirla a qué nivel, Juan Carlos, estamos hablando? No, bueno, supongo yo que estarán, digamos, a ver, yo creo que están hablando de un punto y medio más de inflación respecto a la meta de 3, subirla a 4. No creo que sería más de 4,5, sería bastante preocupante, pero O sea, sería la doctrina argentina que se sí, inauguró después de la convertida de no hace mal un poquito de inflación, sí, no hace mal un poquito de inflación y algo que también después termina más 20 años reciente, después en sí, 110%. Digamos. sí, y más recientemente cuando en la administración anterior en Argentina se cambiaron, efectivamente había metas de inflación y se cambiaron las metas de inflación hacia una mayor digamos, y eso obviamente terminó de destruir lo poco que podía haber de credibilidad de un banco central como es el argentino, ¿no? O sea, la experiencia muestra que estas cosas no son gratuitas de cambiar las metas. Es preferible no cumplir la meta y seguir mostrando esfuerzo por tratar de reducirlo a tirar la toalla. Y más cuando uno percibe que se quiere subir las metas porque lo que se busca es estimular la economía para obtener un rédito político. Entonces, Volviendo a esto, Juan Carlos, ¿cuál es la explicación, tu explicación, o la de los economistas, de la designación de un personaje como Haddad en ese puesto clave? mira, Haddad fue una designación que en su principio generó bastantes suspicacias. Digamos, claramente vos lo resumiste muy bien el carácter. Creo que lo que hoy puede generar más preocupación es que Haddad se ha convertido, por el momento, en un baluarte de querer tener bajo control el resultado fiscal. Ha permitido, ha negociado como para que lo que el Poder Ejecutivo estuvo buscando, precisamente la presidencia, fuese menos expansionista de lo que los deseos. Pero el tema es que, creo que algo veníamos charlando, el resto de los economistas más bien ya pro mercado es como que se están alejando ya de esta visión, y si realmente lo único que te queda es el actual ministro de Economía como el baluarte fiscal, y sabés que es un cuadro político, Que es en un última soldado de instancia, Lula, nadie lo claro, ve no te da mucha enfrentándose a Lula. garantía, claro, no te Claro. da mucha garantía, digamos, podrá ahora él viendo, tal vez siendo más perceptivo de que lo que
puede ser Lula de la preocupación del mercado. Digamos, pareciera a veces que el presidente no ve o no se preocupa tanto como su propio ministro de Economía sobre la reacción del mercado, pero en última instancia, como es un cuadro político y se Claro. van perdiendo Esa anclajes. eventual batalla entre Sí, la ortodoxia y la heterodoxia, parte de un error básico es que hay un jefe y un subordinado, digamos. claro. Sí, sí. Entonces eso genera simplemente más preocupación y es por eso que mostramos ahí las expectativas de deterioro de la deuda pública, las expectativas de deterioro de la inflación y por lo tanto las expectativas de que no debería caer la tasa de interés, y al no caer la tasa de interés la economía no va a crecer. Entonces, todo esto contribuye a un deterioro general sobre el desempeño de la economía brasileña para los próximos años, que, como decía, genera una segunda ronda de preocupaciones, porque si si el gobierno empieza a perder popularidad en un contexto de flaco crecimiento, el gobierno puede todavía radicalizarse más. Entonces, y genera una segunda ronda de deterioros. Juan Carlos, cuando veo tus números, ¿no? Si bien abarcan hasta la mitad del mandato, que es bastante, Sí, son supuestamente los años en que vos tenés que hacer el trabajo sucio sí, para después quede despejado el camino para no la reelección de Lula, seguramente ya por edad, pero algún Delfín, que no lo tiene, que ese es otro problema. Da la sensación que el PT va a usar casi el método kirchnerista de pasarse 4 años echando culpas a alguien, digamos, ¿no? ¿No te da esa sensación de que hay como un club de culpables? No y arrancó pudimos, no así, supimos, sí, ¿no? Banco Central, el agro, vi muchas notas contra el agro, parece que el sí. agro le hace muy mal a Brasil y en realidad cuando uno mira los números, el agro de Brasil es un motor fundamental de su economía. Me da la sensación como que está preparando el escenario de no nos dejan, ¿no? ¿No te da esa sensación a veces? Y pareciera por un poco por el discurso de que se está, digamos, vuelvo nuevamente, por eso hay bastante preocupación hacia futuro, ¿no? Como que puede haber un giro más radical en la política económica, producto de que claramente estos próximos 2 años no lucen bien, entonces hay que correr para ahí, hay que ponerse más hacia la izquierda y encontrar estos enemigos sobre los cuales explicar por qué no me fue tan bien. Aun cuando a costa de deteriorar todavía aún más el panorama futuro, que en sí mismo es bastante débil en materia de crecimiento y de empleo. A mí una de las cosas que me llamó la atención, Juan Carlos, viendo ayer las últimas encuestas de Datafolia, que es una encuestadora que Mm, usualmente no ha sido para nada agresiva al PT, ¿no? De hecho, sí, muchos de sus números eran, digamos, friendly al PT en la campaña contra Bolsonaro, marcan que el nivel de rechazo de Lula a 3 meses de gobierno solo es equiparable a los 3 primeros meses de Bolsonaro. mm, O sea, que los dos últimos presidentes, Bolsonaro y Lula, comparado con cualquier otro presidente de 1984, tienen los menores niveles de apoyo inicial, sí. lo cual es reversible, ¿no? Bolsonaro lo pudo revertir después con crecimiento económico hasta que le agarró la pandemia y después lo volvió a levantar con el crecimiento económico que marcaste vos a partir del 21-22. Ahora, ¿Lula con qué lo levantaría eso? Claro, es que esa es la preocupación. Como el panorama es de bajo crecimiento, digamos, luce difícil que la popularidad pueda incrementarse. Por eso, si empieza a perder popularidad y presionado por este pobre desempeño, es para dónde va a agarrar. Es, es, eh, el- eh, y como decía, en una sociedad en la cual hay otras encuestas que te muestran que, no sé, creo que es la encuesta de Atlas, que
no sé, cerca del 40% de la población cree que Lula no fue la persona que sacó la Que mayor hubo cantidad de fraude, sí. votos. Que hubo Claro, fraude. 40% cree que hubo fraude. sí, sí. Y otro 30 y pico que cree que es necesaria una intervención porque es un gobierno ilegítimo. Exacto. Entonces, Intervención militar. claro. Entonces, en ese contexto que decía, de sociedad, dificultades para hacer un delivery de resultados, alto nivel de conflictividad con instituciones que de relativamente prestigio en Brasil, como es el Banco Central, son todos condimentos para, espero que no sea el caso, ¿no? Pero son condimentos que hacen que el desafío de Brasil en los próximos 2 años sea importante, importante para la administración, con un presidente que no ha mostrado suficiente muñeca para manejar las expectativas de mercado. O sí, digamos, o tal vez fue lo que buscó, ¿no? Digamos. Claro, buscó las expectativas negativas del mercado. Claro, exacto. Juan Carlos, última pregunta y te liberamos, y desde ya agradeciéndote. Obviamente te voy a preguntar sobre el tema Argentina, cómo impacta en la Argentina, ¿no? El año pasado, la Argentina se vivió como un partido de fútbol, Bolsonaro-Lula. El kirchnerismo desarrollaba una imagen de Lula como una especie de Papá Noel, que iba a ayudar al kirchnerismo a la Argentina, iba a mandar plata, crédito, iba a hablar con Biden a favor de nosotros. Era como una especie de Papá Noel que iba a dedicar tiempo y energía a salvar el kirchnerismo, a salvar la economía, era como una especie de plan Marshall, encarnado en un obrero metalúrgico de 74 años. Bueno, con el correr de los meses, Cristina ya no habla más de Lula. Lula no la visita, no recibe a los enviados, y los financiamientos se van postergando, ¿no? Esta idea de que nos iban a refinanciar las exportaciones. ¿Cómo ves el síndrome de ese Papá Noel? No, creo que, a ver, en primer lugar, creo que en Argentina lamentablemente hay siempre una vocación por encontrar salvadores y alguien que va a poner dinero y alguien que nos va a ayudar, y hay una gran sobreestimación de lo que realmente está disponible para Argentina. Eh, Creo que vos bien resumiste cómo ha sido el devenir de la relación entre el kirchnerismo y Lula. Difícil esperar algo, pero también difícil esperar algo con los problemas que Lula tiene que enfrentar domésticamente. Como Claro, yo cuando veo tus números, no lo veo a Brasil en condición de hacer un plan Marshall para América Latina, como No, se decía acá, no, ¿no? no, pareciera que no. No, no. Y aparte con una perspectiva donde tengas un cambio de gobierno en Argentina también, como diciendo, ¿cómo va a ser la relación entre Lula y la nueva administración que pueda haber en Argentina? Quizá mejor que con Cristina. Sí, tal vez mejor, sí, sí. Paradójicamente tal vez mejor. Pero es una economía, Brasil no es una economía a la cual le sobre como para, como dijiste, hacer un plan Marshall para América Latina. Carlos, ese famoso ratio que cada punto del PBI brasilero es un 0,25 argentino, Sí. ¿eso es así? Es así como relación histórica. Ahora Argentina tiene ya tantos factores idiosincráticos y de magnitud tan importante que los shocks que suelen arrastrar positivamente o negativamente empiezan a quedar pequeños con respecto Y además cuando a Brasil esto. va a crecer el 1, pongamos que se Claro, cumpla no, por eso. rajatabla, es 0,25, digamos. Sí, pero Argentina el año que viene muy probablemente tenga que hacer un ajuste fiscal importante, recomposición de precios relativos, tipo de cambio, energía. Todo eso va a tener un impacto sobre la demanda agregada en Argentina no menor. Entonces, digamos, lo que pueda crecer Brasil apenas se va a notar en lo que Y puede este año contraerse la también. demanda agregada. Claro, no, totalmente. Nosotros estamos trabajando este año
está también aparte del tema de la sequía, ¿no? Pero este año nosotros estamos trabajando ahora ya con un escenario de contracción del PIB en Argentina de 4%. 4%. Sí, sí, 2% para el año que viene, y con fuerte ajuste fiscal. O sea, es una acumulación de contracción de demanda agregada importante, donde el cual ya lo que Brasil pueda estar arrastrando a Argentina es marginal. Aparte, Argentina tiene deudas, los importadores argentinos tienen muchas deudas con exportadores brasileños que tienen que ser Sí, resueltos. 10.000 millones de dólares más o menos. Claro, sí, exacto. Y eso, o sea, ya hubo el financiamiento por las malas, ¿no? Digamos, no Claro. pedido de buena manera. Le hicimos un plan de financiamiento. No lo Nos hicimos. hicimos nosotros mismos un plan de Exacto. financiamiento. O sea, ya lo hicimos de prepo. Y ahora viene el momento en el Bueno, cual hay que devolverlo. claro, claro. Eso demuestra que los socios menores a veces le pueden marcar el ritmo a los socios mayores, Sí, ¿no? Le hicimos el default de las importaciones por 10.000 millones. Carlos, exacto. la verdad que clarísimo. Creo que toda la audiencia, como yo, los números mandan, ¿no? Por eso me parece tan importante siempre en tus presentaciones que lo acompañás con gráficos, y doy fe que te sigo hace muchos años, somos amigos hace muchos años, que los números que pones son muy, muy, muy cercanos a lo que finalmente se dan, no como algunos colegas tuyos que a veces ponen números que no parecen muy, muy fiables después cuando llega el momento de la verdad, no es tu caso. Así que agradecerte mucho para nosotros, para la Cátedra Brasil, para la UCEMA, de la cual sos profesor. Es un lujo, un gusto haberte tenido. Y te tendremos a punta de micrófono si se produce algún asalto al Palacio de Invierno, digo, al Banco Central Claro. brasilero, ¿no? Si lo vemos a Lula entrar con Kerensky, con Trotsky, Sí. con Lenin, en el invierno brasilero que se aproxima al Palacio, vamos a ver. Si está así, prepárate para un mensajito mío y para un nuevo webinar. Dios quiera que no, y que Brasil no se argentinice, porque necesitamos un país con racionalidad económica que nos haga de ancla. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Fabián, y gracias a todo el mundo por la paciencia y por el tiempo. Muchas gracias. Mis saludos a todos, muchos amigos, colegas ahí en el chat. El próximo mes vamos a avisarle con tiempo una nueva actividad de la Cátedra Brasil, seguramente de temas más de política y seguridad. Los invitamos a todos después a hacer circular, ver y hacer circular el video que se va a generar a partir de este webinar. Un saludo afectuoso a todos, nos vemos en la próxima edición de la Cátedra Brasil. Gracias, Juan Carlos, buena semana. Felices Chao, Pascuas. Fabián. Gracias, igualmente. Chao, querido. Gran abrazo.